Alumnos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Chicos, buenos días. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Buenos días. Hola, Lina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días, Disculpen la profesora. demora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Isidro, ahí están conectándose ya. Disculpen la demora, por favor. Voy a compartir pantalla con ustedes. A ver, un segundito, por favor. Un segundito. Ahí está. Bien, ahora sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Acá lo tengo. Ya está. Ahora sí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Bien, chicos, el día de hoy nos toca desarrollar el tema de la semana número 2. Vamos a hablar acerca de la fonología, ¿ok? Bien, entonces para poder comenzar o abordar el tema de la fonología, vamos a comenzar, bueno, partiendo de la definición de lo que es la gramática. ¿Ya? La gramática viene a ser un elemento o un componente indispensable en lo que se define según la lengua. Es decir, todas las lenguas naturales, todas las lenguas humanas, todas las lenguas habladas, son aquellos elementos en los cuales, tú sabes, la lengua es un conocimiento lingüístico, es un sistema abstracto, ¿verdad? Y el elemento indispensable en una lengua natural es la gramática. Justamente la gramática es aquello que les permite al hablante poder interrelacionar, comprender los mensajes lingüísticos que envía a un receptor o que recibe de un emisor. ¿Ya? Son aquellos elementos que justamente le permite interrelacionarse con un receptor. Entonces, por esa razón, la gramática, gracias a ella, se da la codificación y la descodificación. ¿De acuerdo? Ahora, la gramática está conformada por 4 elementos. Esos elementos son justamente el componente fonológico, morfológico, semántico y sintáctico, ¿no? Es decir, todas las lenguas del mundo se hablan, tienen sonidos, ¿verdad? Particulares, diferentes de otras lenguas, ¿verdad? Ahí estamos hablando del componente fonológico. Todas las lenguas estructuran o forman palabras. Ahí estamos hablando del componente morfológico. Todas las lenguas son portadoras de significado, ¿verdad? La palabra, la frase que yo utilizo en mi lengua es portadora de significado. Ahí hablamos del componente semántico. Y también todas las lenguas son aquellas que se estructuran de una determinada manera, forman sus frases y forman sus oraciones. Y ahí hablamos del componente sintáctico, ¿ok? Entonces, muy bien, estos son los elementos indispensables de la gramática, ¿ya? Ahora, esto no tiene nada que ver con la escritura. Hay gramáticas, hay lenguas que de pronto no han tenido escritura, muchas lenguas amerindias, por ejemplo, que se han extinguido, ¿no? Por ejemplo, la lengua mochica es una lengua extinta en el Perú. Si bien es cierto, no tuvo escritura, pero sí tuvo gramática, ¿no? Porque gracias justamente a ella, los mochicas pudieron interrelacionarse. Igualmente, si hablamos de otras lenguas, por ejemplo, la lengua, vamos a mencionar la lengua puquina, que es una lengua andina extinta en el Perú,
también fue portadora de gramática. Entonces, la gramática no tiene nada que ver con la escritura, tiene que ver con la interrelación o la comunicación entre los hablantes, ¿ya? Ahora, la gramática también puede clasificarse de dos maneras, como gramática normativa y gramática descriptiva. La gramática normativa es aquella que está basada en reglas, ¿cierto? Está basada en el uso correcto de la gramática. Y la descriptiva es aquella que explica el funcionamiento de una lengua, ¿ok? Explica cómo se debe emplear adecuadamente una lengua, ¿no? Si las palabras, la gramática normativa busca el aspecto prescriptivo, ¿no? Busca el aspecto prescriptivo, el uso correcto de la lengua, ¿no? Si tienen, las palabras están bien estructuradas, ¿no? O el uso de esa palabra es el adecuado, es el pertinente o no, ¿ya? Entonces, la gramática descriptiva un poco como que nos rompe ese esquema o ese paradigma y señala pues los elementos importantes, ¿no? Si la palabra contiene fonemas, tiene morfemas, tiene grafemas o no. Vamos a ver un videíto, ¿ya? Vamos a ver un videíto que ilustra de alguna manera este contraste entre estos tipos de gramática. A ver. Ya, me voy a mutear, chicos. Si no escuchan el video, por favor, me avisan, ¿ya? En este proyecto ahondaremos en las diferentes corrientes que han surgido a través de la historia de la lingüística y la gramática. Comenzaremos por el periodo preestructuralista, siguiendo por el estructuralismo de Ferdinand de Saussure y terminaremos con las distintas corrientes lingüísticas postestructuralistas en ese orden. En primer lugar, abordaremos lo que es la gramática normativa o prescriptiva. ¿En qué consiste? Define la lengua a través de normas y preceptos que determinan lo que es aceptable o adecuado según una única norma. Fue en Grecia donde surgieron las especulaciones más trascendentales de la antigüedad y donde se sentaron las bases de la gramática, muchos de cuyos aspectos han perdurado hasta nuestros días. Una de las polémicas inicialmente desarrolladas es la referente a las relaciones entre el pensamiento y la palabra. Así, según los diálogos de Cratilo, para Platón y algunos de sus seguidores, los nombres designan las cosas de acuerdo con la naturaleza de estas, es decir, las palabras por su expresión, estructura o origen etimológico, se corresponden con las cosas a las que se refieren. Por ejemplo, la palabra teología es así porque viene de Deus, Dios, y logos, tratado, estudio. Sin embargo, los otros creían que dicha designación era totalmente arbitraria o convencional. Esta última posición, la convencionalidad, fue defendida por Sócrates, Aristóteles y Heráclitos, entre otros. En cambio, Demócrito y los epicúreos creyeron que los signos del lenguaje se basaban en la relación natural con los objetos nombrados. Otra polémica que se desató entre los griegos fue la de la analogía y anomalía. Los que defendían la primera, los aristotélicos, creían que el lenguaje estaba basado en la regularidad, lo que actualmente llamaríamos sistematicidad, y los partidarios de la segunda, los estoicos, pensaban que el lenguaje era más irregular que regular. Son muchos los aportes de los griegos al estudio del lenguaje. Platón sentó las bases para la construcción del concepto oración, al plantear su famoso logos, que significa oración-proposición, compuesto de onoma. En este caso sería el nombre o sujeto y rem, que sería el verbo y el predicado. Otros de los teóricos fundamentales de la gramática normativa vendrían a ser Apolonio Díscolo, quien es el fundador del estudio de la gramática como tal, y Dionisio de Tracia, quien desarrolla la misma. Los dos son griegos y pertenecientes a la escuela de Alejandría. Por otra parte, uno de los principales teóricos de la gramática española es Antonio Nebrija,
quien es un humanista español, creador de la primera gramática castellana publicada en 1492, el mismo año que se produce la conquista al continente americano. En Sudamérica podemos encontrar a Andrés Bello, un venezolano nacionalizado chileno, quien fue un humanista y renovó la gramática castellana dándoles gigantes aportes científicos a la misma. La filología comparativa o gramática comparada está situada en el siglo XIX y es la rama de la lingüística que se ocupa principalmente del análisis y la comparación de las estructuras gramaticales de idiomas o dialectos relacionados entre sí. La filología comparativa o gramática comparada realiza un estudio sincrónico. Estudia las semejanzas y diferencias que existen entre varias lenguas, así como estudia cómo influye una lengua en otra. Surgió de la analogía entre el sánscrito y la mayoría de lenguas europeas, y no se la consideró una ciencia como tal. Algunos de los representantes más notables de esta rama de la lingüística son Franz Bopp, un filólogo y lingüista alemán, el fundador de la gramática comparada y el autor de la obra Una gramática comparativa del sánscrito. Por otra parte, tenemos a Jacob Grimm, un lingüista y mitólogo alemán considerado el fundador de la gramática histórica. Dentro de la escuela de Port Royal, situada en Francia en 1660, podemos entender que fue un trabajo pionero en la filosofía del lenguaje y tiene como máximos representantes a Lancelot, un monje y gramático jansenista francés, el autor de la gramática racional y el Gramma. Asimismo tenemos a Arnaud, que fue un sacerdote, teólogo, filósofo y matemático francés, quien escribió una obra fundamental dentro de la lingüística. Las características de la escuela de Port Royal es que fue escrita en francés, fue considerada como una aplicación neutral del sistema de Descartes. Planificaba un análisis comparativo del francés con el latín, el griego, el hebreo, el italiano y el alemán, y tenía como finalidad crear una gramática universal. Los neogramáticos fueron un grupo de lingüistas alemanes que constituyeron una nueva escuela de pensamiento, la que introdujo a la lingüística en principios positivistas, con el objetivo de renovar la gramática comparada. Estos teóricos introdujeron varios cambios en la lingüística. Consideraban que el lenguaje existía solamente en el plano del desarrollo y que en ninguna gramática descriptiva o en ningún diccionario descriptivo era totalmente científico. Ellos también consideraban que el centro de toda lengua era la morfología y la fonética, y la ciencia de la semántica surge prácticamente en este periodo de tiempo con los neogramáticos. Entre los principales representantes de los neogramáticos podemos encontrar a August Bethge, quien nació en 1840 y falleció en 1916. Él fue un lingüista y filólogo alemán, quien dio nombre a la ley que lleva su apellido, la ley de Leibniz, que trata sobre la regularidad del cambio fonético. Por otra parte tenemos a Hermann Pohl, nacido en 1846, quien falleció en 1921. Fue un filólogo y lingüista alemán igualmente. Él influyó profundamente en el estudio de las lenguas indoeuropeas, y su obra más conocida es La voz de la inflexión. Bien, chicos, como acaban entonces de escuchar y de ver, la gramática ha sido estudiada desde la antigüedad, desde la época de los griegos. Diferentes filósofos han abordado el estudio de la gramática desde la antigüedad y también existen diferentes disciplinas lingüísticas que han explicado el funcionamiento del uso de la lengua, ¿no? Desde los gramáticos iniciales que surgieron también en Europa y los gramáticos actuales que estudian el funcionamiento de la lengua, ¿no? Entonces, la gramática normativa se distingue, ¿no? Especialmente por el uso correcto de la lengua, ¿no? Está basada principalmente en la escritura y tiene que ver con la corrección, ¿no? Por ejemplo, en esta
en esta lámina, ustedes observan que la oración nadie sabe de que son socios. Es una oración mal estructurada por dos razones, ¿no? La primera razón es porque esta palabra está pluralizada de manera innecesaria. Y la segunda razón es porque no es necesario en el contexto emplear la preposición, ¿no? No es necesario. Entonces, la forma adecuada, según la gramática normativa, debería de ser nadie sabe que son socios, ¿no? Entonces, prescribe por eso el uso correcto, y el uso correcto está basado principalmente en la escritura. A diferencia de la gramática descriptiva, que no se enfoca en lo correcto o incorrecto de una lengua, sino en explicar el funcionamiento normal de la lengua. Describe cómo es la lengua. Por ejemplo, de mi hijo, su amigo nos ha enviado ayuda. Aquí lo que podemos destacar, por ejemplo, es el uso, ¿no? Constante del posesivo, que probablemente responde a una variedad de la lengua, ¿ya? Explica el funcionamiento de las variedades, ¿no? De la diversidad lingüística, mas no busca señalar si es adecuado o no. ¿Ok? Bien. Bien. Entonces, bueno, como les había comentado, la gramática es un elemento indispensable en todas las lenguas naturales. Y uno de los elementos de la gramática es el componente fonológico. Pero el componente fonológico es estudiado por una disciplina que llamamos la fonología. ¿Ok? La fonología es una disciplina lingüística que estudia, ¿no? Estudia un aspecto de la lengua, ¿no? Estudia los fonemas, los sonidos que abstrae el hablante, ¿ok? No los sonidos reales, no los sonidos físicos, sino estudia la abstracción de un sonido. Por eso se dice que la fonología estudia el componente fonológico, estudia la gramática, estudia particularmente los fonemas, ¿no es cierto? Y para eso, cuando mencionemos a los fonemas, vamos a utilizar este tipo de símbolos, una barra y un símbolo, no letras, ¿ok? Y en consecuencia, la fonología es una disciplina abstracta, es una disciplina compleja, mental, porque estudia un elemento de la lengua. Recuerda que la lengua también es abstracta, es mental, no es real, porque de lo real y de lo físico se encarga la fonética. La fonética es una disciplina concreta, material, que se encarga de explicar el funcionamiento del habla, ¿ok? El habla, o sea, los sonidos. Los sonidos concretos, los sonidos físicos, ¿no? Por lo tanto, la fonética es la que estudia los fonos, ¿ok? Los elementos materiales, los sonidos que articulamos. Por eso, la fonética estudia el fono, ¿ok? Que es una unidad concreta, física, material. El fono es una unidad perceptible al oído humano, en tanto que la fonología es aquella disciplina que estudia lo complejo, ¿no es cierto? Lo complejo, lo mental, ¿ok? Lo perceptible, ¿ok? A través del cerebro, ¿ok? Recuerden que el componente importante en una lengua es el cerebro.
Vamos a observar un video que justamente habla nos ilustra en todo caso, ¿no? Nos ilustra esta diferencia entre la relación del sonido y la abstracción del sonido. A ver, déjenme ubicar este video. Ya lo tengo. A ver. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esta migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Bien chicos, como acaban ustedes de observar, ¿no? Bueno, hay una diferencia muy grande entre lo que es el sonido físico, que es perceptible a través del oído, ¿no es cierto? El oído humano, y todo lo que tiene que ver con el sonido físico, material, perceptible, es explicado y estudiado entonces por esta disciplina que nosotros denominamos fonética. En cambio, la fonología no estudia ese aspecto físico, ¿no? La fonología estudia justamente esa señal que los hablantes razonan, procesan o caracterizan de manera mental, ¿no? Entonces no tiene nada que ver con el oído. La fonología no estudia lo que pasa en el oído. La disciplina que estudia lo que pasa en el sonido, en la parte física, material, ¿no? Auditiva, es la fonética. Por eso son dos disciplinas
diferentes que estudian diferentes elementos de la gramática, ¿ya? Sin embargo, estas disciplinas se interrelacionan. Entonces, la fonología es aquella que se encarga de estudiar el componente fonológico de la lengua, ¿no? Y por lo tanto, el objeto de estudio de la fonología, la unidad mínima de estudio de la fonología, viene a ser el fonema. El fonema entendido como una unidad abstracta, ¿no? Y por eso, cuando nosotros vamos a explicar a un fonema, vamos a utilizar barras. Por ejemplo, si yo quiero explicar las características de este fonema, voy a recurrir a estos elementos, ¿no? Voy a utilizar barras y lo que voy a colocar dentro de esas barras van a ser símbolos, ¿ok? Entonces, la fonología estudia el fonema. El fonema es una unidad mínima. ¿Y por qué decimos que es una unidad mínima, no? Por ejemplo, si yo tomara en cuenta la palabra sopa, ¿ok? Y yo les dijera, a ver, muchachos, vamos a analizar la palabra sopa, ¿ya? La palabra sopa se puede descomponer en las unidades más pequeñas, en unidades mucho más pequeñas. Esas unidades pequeñas pueden ser morfemas, o pueden ser sílabas, o pueden ser también sonidos. Entonces, yo puedo analizar la palabra sopa en sus elementos más pequeñitos que lo constituyen, ¿no? Entre la S, la O, la P y la A. Por eso decimos, ¿no? Por ejemplo, si tomo la P, esa es una unidad pequeñita, ¿no es cierto? Pequeñita e invariable que tiene la palabra sopa. A su vez, decimos que un fonema es una unidad abstracta, es una unidad mental, ¿no? Porque se encuentra en ese plano, ¿no? Se encuentra en el plano de la abstracción, ¿ya? Aquí no hay nada físico, ¿no? Es una abstracción, porque yo puedo de repente decir sopa, sopa, ¿no? Pero tú de repente no te das cuenta de esa diferencia fonética, sino que simplemente tú asocias rápidamente la palabra a un significado. No te das cuenta de repente de cuestiones mínimas de la articulación, sino que para ti, en tu mente, no está esa variación. En tu mente está el razonamiento de la palabra sopa. ¿Ok? Entonces es una representación mental compleja, indivisible, que tiene el sonido. Ahora, también decimos que es indivisible, ¿no? Porque tú la palabra sopa, pues no la puedes dividir en segmentos más pequeños al sonido, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que la palabra sopa se puede dividir en 4 sonidos: la S, la O, la P y la A. Pero más allá de eso, no, ¿ok? No puedo. Entonces, ahí viene ese carácter, ¿no? Esa característica, ¿no? De los fonemas. Ahora, se señala que los fonemas cumplen una función. Son de naturaleza distintiva. Y para que tú notes lo distintivo de una palabra, ¿ok? Tienes que elegir 2 palabras. Tomar un par de palabras, ¿ok? Por eso le llamamos pares mínimos, ¿no? ¿Qué es un par mínimo? Son 2 palabras que tienen mucho parecido,
mucha semejanza, mucha similitud, ¿no? Pero un segmento, ¿no? Un segmento de ella, por ejemplo, si yo contrasto sopa y sola, hay un segmento, la P y la L, que se distinguen, ¿no? Que se distinguen porque yo sé que sopa es una palabra que existe en la lengua castellana, tiene un determinado significado, y sola es otra palabra, tiene otro significado, ¿verdad? Y ese cambio lingüístico se logra, se forja gracias al contraste o al cambio que se ha dado entre la P y la L. O sea, basta que solamente cambie un fonema para tener un cambio de significado. Igual ocurre con la palabra mala y mula, ¿no? Basta que cambie un sonido, en este caso la vocal A y U, para tener pues una palabra diferente, una palabra que expresa un significado distinto. ¿Ves? Entonces, por eso los fonemas, ¿no? Los fonemas son unidades mínimas distintivas que cumplen esta función cuando tenemos dos palabras que significan, bueno, no significan, ¿no? Sino que tienen una forma muy parecida, tienen casi la misma cantidad de fonemas, se pronuncian de manera muy semejante, pero solamente cambia un elemento y con eso tenemos un nuevo significado. ¿Ya? Esos son los pares mínimos. Ahora, los fonemas se pueden clasificar en dos variedades, fonemas segmentales y suprasegmentales. Los fonemas segmentales son aquellos segmentos que justamente presenta una palabra, o sea, son las unidades que constituyen una palabra, ¿no? Las vocales y las consonantes. Entonces, los fonemas segmentales se clasifican en dos, vocal, consonante, ¿ya? En el caso del castellano tenemos 5 vocales y para las consonantes destacamos 19, ¿ok? 19 fonemas. A diferencia de los suprasegmentales, ¿no? Los suprasegmentales en el castellano solamente son dos. Tenemos el acento y el tono, ¿ya? Pero tenemos, evidentemente, pues, 24 fonemas, ¿no? 24 fonemas segmentales y dos suprasegmentales que son el acento y el tono, ¿ya? En el caso del acento, el acento tiene que ver con la pronunciación, ¿ya? Por ejemplo, la palabra compro. La palabra compro ubica el acento en la penúltima sílaba. En cambio, compró ubica el acento en la última sílaba. Cuando uno aprende una palabra, también aprende la pronunciación de esta, ¿no? Y en el caso del tono, tiene que ver si el tono sube o el tono baja, ¿no? Ahí hablamos de tono descendente y tono ascendente. El tono descendente es para una afirmación, el tono ascendente es con la intención de hacer preguntas. Entonces, en la lengua castellana, ¿no? Nosotros podemos utilizar estos recursos para distinguir significados, ¿ya? Entonces, aquí el elemento importante es el aparato fonador. El aparato fonador es todo el sistema que justamente existe, todo ese sistema que nos permite resonar y producir sonidos. El aparato fonador está conformado por 3 cavidades, la cavidad supraglótica, que es toda esta región que permite justamente articular los sonidos. Está la lengua, está la nariz,
está la boca, ¿no? En donde se producen los sonidos. Luego tenemos la cavidad glótica, que es aquella en la cual ocurre la vibración de los sonidos. Las cuerdas vocálicas se encuentran por aquí. Y luego tenemos la cavidad infraglótica, ¿no? Que es aquella en la cual ocurre el proceso de la respiración. Porque definitivamente para poder articular un sonido, el aparato que utilizamos son los pulmones, ¿no? Muy bien, pero particularmente tenemos el aparato fonador, que es aquel que señala, ¿no? Diferentes lugares en donde ocurren los sonidos en castellano. Tenemos los labios superiores e inferiores que nos permiten eh, producir sonidos bilabiales, ¿ok? Tenemos los dientes, ¿no? Que también son elementos importantes para poder hablar, nos permite distinguir sonidos dentales, ¿ya? Tenemos la zona alveolar, que es una pequeña protuberancia que se encuentra encima de los dientes, ¿no? Ahí tenemos el alveolo. Y tenemos la zona del paladar, la zona alta, hacia donde se dirige en muchas ocasiones la lengua para producir sonidos palatales o velares. ¿Por qué le dices velo? ¿No? Porque en el velo se producen sonidos. ¿Ok? Ahora, la lengua, ¿no? La lengua es un órgano móvil, ¿no? Que se desplaza a diferentes lugares de la cavidad oral, ¿no? Por ejemplo, el ápice y la zona del predorso se dirige hacia toda la zona anterior de la, de la cavidad oral. Y luego tenemos el dorso y el posdorso, que se va ubicando hacia la zona del paladar y hacia la zona del velo, ¿no? Ahí se producen distintos sonidos. Entonces, por eso, a partir de los rasgos físicos reales donde ocurre el sonido, los fonemas van a ir tomando pues una denominación, una distinción entre ellos, porque justamente pues el cerebro es el que procesa esos cambios, ¿ya? Vamos a ver también otro video. A ver, permítanme por aquí. Vamos a ver otro video que justamente nos ilustra estas características de los fonemas. Ya, aquí. A ver, acá lo tengo. Ya, aquí lo tengo. Ya está. Voy a compartir ahora sí pantalla con ustedes y les voy a mostrar este videíto. Aparato fonador humano como dos tipos de instrumentos musicales a la vez, un instrumento de viento y un instrumento de cuerda. Este aparato incluye fuente de viento, los pulmones y el diafragma, componentes que vibran, las cuerdas vocales en la laringe y una serie de cámaras resonantes, la faringe, la boca y las cavidades nasales. Así es como todos estos componentes funcionan juntos cuando hablas. Las cuerdas vocales son parte del aparato fonador, directamente responsable de la producción de la voz. Se encuentran en la laringe y son el principal órgano de la fonación. El diafragma es el músculo más importante
de la inspiración y de la respiración en general. La respiración diafragmática se produce en la parte baja del tórax, en la parte alta del abdomen, donde el diafragma realiza un descenso muy amplio. Se trata de la respiración óptima para la fonación, especialmente en el canto. La voz o vocalización es el sonido producido por humanos usando los pulmones, diafragma, las cuerdas vocales en la laringe o caja de voz. La voz se genera por el flujo de aire desde el diafragma a medida que las cuerdas vocales se juntan. Cuando se empuja el aire más allá de las cuerdas vocales con suficiente presión, las cuerdas vocales vibran. Si las cuerdas vocales en la laringe no vibran normalmente, el habla solo podría producirse como un susurro. Las cavidades de la cabeza, relacionadas con el sistema respiratorio y nasofaríngeo, actúan como resonadores ampliando las vibraciones producidas en las cuerdas vocales. Tu voz es tan única como tu huella digital. Ayuda a definir tu personalidad, estado de ánimo y salud. Frecuentemente la voz humana se distingue entre la tesitura y la extensión vocal. La extensión vocal, es decir, la extensión sonora de la voz, es el marco de las notas realizables desde la más aguda a la más grave, que se puede cantar, sin considerar el volumen ni la calidad del sonido. El término tesitura se usa para denominar la parte de extensión vocal en la cual se puede realizar sonidos controlables y utilizables musicalmente. La clasificación de voces podemos dividirlas en dos grandes géneros. Femenino, en el cual tenemos a la soprano ligera, soprano lírica, soprano dramática, mezzosoprano y contraalto. En el género masculino tenemos al contratenor. Las voces infantiles las separamos en dos. Tenemos a los agudos, que son las niñas, que son sopranos, y a los niños, que son los contraaltos. Bien, chicos, como acaban de ver, entonces el sonido, evidentemente, pues viaja también por un conducto que tiene que incluir, ¿no? Tiene que involucrar necesariamente al aparato fonador por distintos canales. Y los órganos importantes, como ya vieron, son los pulmones, porque en realidad para poder hablar necesitamos respirar. Entonces, la respiración es la base, es el fundamento de los sonidos, ¿no? Este ejercicio de respiración nos permite distinguir niveles también del sonido, así que gracias a él podemos diferenciar diferentes clases de sonidos. ¿Ok? Bien, entonces así es que llegamos al punto de los fonemas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los fonemas, ya saben ustedes, a ver, por aquí vamos a poner. Cuando hablamos de las clases, ¿no? Clases de fonemas, ¿no? Segmentales, obviamente. Tenemos los fonemas, ¿no? Fonemas consonánticos, ¿ok? Tenemos las consonantes y tenemos los fonemas vocálicos, ¿ok? Hay dos variedades, fonemas consonánticos y fonemas vocálicos. Entonces hemos dicho, en el caso del castellano tenemos 19 fonemas consonánticos y tenemos 5 vocales.
Pero estos fonemas consonánticos y vocálicos se distinguen a partir de rasgos, ¿ok? O sea, hay rasgos que me permiten diferenciar las vocales y las consonantes. ¿Cuáles son esos rasgos que me permiten diferenciarla? Muy bien, el modo de articulación, el punto de articulación y la sonoridad. Si son sordos o son sonoros, ¿ok? Estos tres aspectos son los que se distinguen en las consonantes, ¿ya? Por ejemplo, si voy a tomar el fonema P, yo puedo señalar, bueno, el fonema P es un fonema consonántico. Un fonema consonántico es un fonema oclusivo, ¿ok? Es un fonema bilabial, que se articula a través de los labios, y es un fonema sordo, porque no hay vibración de las cuerdas vocálicas, ¿ok? A diferencia de las vocales, los fonemas vocálicos se distinguen por la altura de la lengua, ¿no? Y el desplazamiento horizontal de la lengua, ¿ok? Por eso cuando nosotros, por ejemplo, caracterizamos, no sé, al fonema E, ¿no? Señalamos que es un fonema vocálico, ¿no? Es un fonema vocálico, es un fonema anterior, y es un fonema alto, ¿no? Alto, porque la lengua se eleva hacia la hacia la zona superior de la cavidad oral. Entonces, hay rasgos, ¿no? Que distinguen a los vocálicos de los consonánticos. Entonces, muy bien. Si hablamos de los fonemas consonánticos, vamos a tomar en cuenta estos rasgos que he mencionado. Por un lado está el punto de articulación, ¿no? Cuando hablamos del punto de articulación, estamos mencionando estas áreas, estamos hablando de los labios, ¿ok? La zona de los labios. Tenemos el fonema P, B, M, ¿no? En donde se articulan los sonidos bilabiales, ¿no? Son los órganos que se mueven para poder producir estos sonidos. Tenemos los fonemas dentales, en donde la lengua es el órgano que se va a desplazar hacia esta zona anterior para poder producir sonidos, ¿no? Los dientes. Tenemos la zona interdental, que es este sonido Z, que nosotros sí, los latinos, los peruanos también no producimos, ¿no? No articulamos la Z, ¿no? Pero sí es un fonema que se articula en el habla de la península ibérica. Luego tenemos el fonema labiodental, ¿no? Que es la F, en donde justamente pues la lengua se eleva
hacia, perdón, el labio inferior es el que se eleva hacia la zona superior de los dientes para poder producir el sonido. Tenemos la zona alveolar, que es aquella que se sitúa, ¿no?, en la zona anterior o posterior a los dientes. Situada por encima de esta región, ¿no?, el de la zona dental. Y aquí también se producen estos 5 sonidos, ¿no? La L, la R, la S, la R, no vayan a pensar de que es lo mismo, ya, la R, y la N, ya. Luego tenemos la zona del paladar, los sonidos palatales, que se les llama así porque la lengua justamente se va a elevar, se va a aproximar hacia esta región para producir estos sonidos. ¿No? La ñ, la ch, la ll y la y. Y también tenemos los sonidos velares, que son aquellos que se producen cuando el velo del paladar, de la lengua, se aproxima hacia la zona del velo, ¿no? Hacia la zona del velo. Entonces, se retrae, como que la lengua se retrae. Y ahí tenemos en el castellano, pues, 3 sonidos, ¿no? La G, la K y la G, ¿ya? Por si acaso, lo que ustedes están viendo, insisto, en este gráfico, no son letras, ¿ok? Son símbolos que utilizamos para identificar a los fonemas de la lengua castellana. No son letras. Ahora, ¿puede existir una coincidencia? Sí, 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 sí. Claro, hay muchos casos donde tú vas a notar esa relación fuerte, ¿no? Por ejemplo, si yo te hablo del fonema, de los bilabiales, ¿no? Solamente los bilabiales, como ejemplo. Te vas a dar cuenta que es lo mismo en letras y en escritura. Así que, bueno, esas coincidencias pueden pasar, ¿no? Pero en algunos casos no vas a notar esa coincidencia, ¿no? Para muestra un botón, ¿no? El fonema interdental, este que estás viendo por acá, ¿no? Te vas a dar cuenta que el símbolo que estás empleando ahí no tiene nada que ver con la escritura, ¿ya? Entonces, por eso es importante de que distingas qué es un fonema y qué es una letra. Bien, pasamos entonces ahora a caracterizar a los fonemas consonánticos. Bien, los fonemas consonánticos, las consonantes, el modo de articulación tiene que ver con la salida del aire, cómo fluye el aire hacia el exterior, ¿ya? Aquí tenemos seis posibilidades, ¿no? Tenemos el modo oclusivo, el modo fricativo y el modo africado, ¿no? A ver, para empezar, ¿qué significa el modo oclusivo? El modo oclusivo significa de que hay una obstrucción, hay un impedimento total del aire. No dejamos que el aire salga al exterior. Y estos fonemas oclusivos se pueden evidenciar en estas 6 opciones, ¿no? En la B, D, en la G, en la P, en la T y en la K, ¿ok? Entonces, cuando tú articulas una B,
No dejas que el aire fluya. El elemento que deja la fluidez del aire en realidad es la vocal. ¿Ok? Entonces, esto lo puedes notar, por ejemplo, en palabras como capa, ¿no? En donde aparecen dos fonemas oclusivos, la K y la P. ¿Ok? Entonces, cierre e impedimento absoluto del paso del aire. Ahora, tenemos el modo fricativo. El modo fricativo ocurre cuando hay un escape, ¿no? Hay todavía una fluidez, el aire sí va a pasar, se va a escapar, ¿no? Por esa zona de articulación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la F, ¿no? Tenemos la interdental, tenemos la X, ¿no? Tenemos la S y tenemos la Y, ¿ok? Son 5 fonemas fricativos. Ya, por ejemplo, eso va a ocurrir con la palabra yate, ¿no? La palabra yate es una palabra que tiene, pues, el primer fonema, como estás observando aquí en el ejemplo, ¿no? El primer fonema es un fonema fricativo. El segundo, como ves, es un fonema oclusivo, porque es la T, yate. Ya. El fonema fricado es aquel fonema que tiene, pues, las características de los dos anteriores. Tiene como una obstrucción y a la vez tiene como un escape. ¿Ok? Está, tiene los dos elementos, ¿no? Tiene la che, ya, de chino. Entonces, en el caso de chino, está utilizando, se está observando que todas las palabras que tengan el sonido che tiene estos dos elementos, ¿no? Tiene estos dos rasgos, ¿ya? El fonema nasal, los fonemas nasales son aquellos que presentan la salida del aire por la nariz. Y acá tenemos 3, ¿no? La M, la N y la ñ. Como la palabra mano, ¿no? La palabra mano, ahí estás observando, la M y la N. Ujú. Las consonantes son nasales. Los fonemas laterales son 2, ¿ya? La L, y se dice lateral porque el aire se va a escapar por los lados de la lengua, ¿no? Por los lados, por los costados de la lengua, ¿ya? Y eso lo observas, por ejemplo, en la palabra llave, ¿no? Llave, ahí está la L, ¿ok? El primer fonema, ahí está. Las palabras que se escriban de esta manera se corresponden con este fonema. Y tenemos las vibrantes, que son aquellos fonemas en los cuales hay vibración, justamente, vibración de la lengua. ¿Ok? La lengua va a vibrar porque la lengua va a golpear un determinado punto, en este caso los alvéolos, de la cavidad oral, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la palabra rosa, yo voy a notar que la R justamente es aquella que va a emplear, ¿no? Este fonema vibrante, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del modo de articulación, recuerda, estamos considerando cómo el aire fluye hacia el exterior. Ahora, también podemos tomar en cuenta la sonoridad, ¿no? Si hay o no vibración de las cuerdas vocálicas, ¿ya? Nosotros hablamos de sonidos sordos. Mira, tenemos varios sonidos sordos.
pero tenemos más sonidos sonoros, ¿no? Los sonoros son justamente los fonemas B, D, G, Y, L, L, M, N, ñ, R y R. En cambio, los fonemas sordos son P, T, K, F, ¿no? Z, el sonido G, el sonido S y el sonido ch, ¿no? No hay vibración. ¿Ok? Entonces, para clasificar a una consonante, podemos partir de la posición de la lengua en diferentes lugares de la cavidad oral. Bien, vamos a complementar esta explicación también con un pequeño video que nos ilustra cómo ocurren los fonemas consonánticos en la cavidad oral. Ya, a ver, vamos a ver entonces el pequeño video. Y para eso me voy a mutear, ¿ok? El contenido de este video es el siguiente. Primero hablaremos sobre el concepto de fonemas, luego sobre las características de los fonemas, después sobre los fonemas consonánticos y finalmente sobre los fonemas vocálicos. Empecemos. ¿Qué es un fonema? Un fonema es la unidad mínima del lenguaje oral. Permite diferenciar las palabras de una lengua. Sirven para el análisis lingüístico. Se representan entre líneas oblicuas y aquí tenemos ejemplos. Sí, aquí tenemos el fonema del sonido S y el fonema del sonido B. Y aquí viene lo importante. Ellos representan los sonidos del habla. Son las representaciones de los sonidos del habla. Un mismo fonema puede tener distintos alófonos. Los alófonos son los sonidos de la pronunciación de un fonema. Es decir, una de estas representaciones que estoy señalando aquí puede tener distintos alófonos, distintos sonidos. Por ejemplo, este fonema de aquí puede representar a G de gato y a J de genio. En español existen 24 fonemas y se dividen en dos grupos. Los vocálicos, que se pueden pronunciar de manera independiente, y los consonánticos, que necesitan de una vocal para poder pronunciarse. Veamos ahora las características de los fonemas. El fonema es una unidad fonológica diferenciadora, indivisible linealmente y abstracta. Entonces tenemos tres características: diferenciadora, indivisible y abstracta. Diferenciadora, ¿por qué? Porque cada fonema es diferente de los demás y tiene una intención significativa especial. Cada fonema es distinto y la combinación de varios fonemas es lo que nos va a dar diferentes palabras, en este caso en el idioma español.
Es indivisible porque no se puede dividir en unidades menores. Es la mínima unidad, un fonema. Y es abstracta porque no son sonidos. No es algo que podamos ver, tocar o oír. Son modelos ideales de sonido. Son la representación de los sonidos. Ahora hablemos sobre los fonemas consonánticos. Vamos a ver cómo se clasifican según el punto de articulación. Según el punto de articulación pueden ser bilabiales, es decir, que se pronuncian haciendo que los dos labios se toquen, como por ejemplo estos fonemas que vemos aquí que actúan en la palabra problema. Si se dan cuenta, cuando pronunciamos la P, los labios se juntan, pro. La B, ble, y la ma. Los labios se juntan cada vez que pronunciamos esos sonidos. Luego tenemos los labiodentales, en donde el labio inferior y los dientes superiores se tocan. Labio inferior, a ver, prueba a tocar tu labio inferior y pronuncia la F, si te das cuenta, tu labio inferior y tus dientes superiores se están tocando. Y esto se puede ver en la palabra fin, porque ahí usamos el sonido F. Tenemos también los interdentales. Ellos se producen cuando la lengua está entre los dientes. Por ejemplo, zapato. Luego tenemos a los dentales. Los podemos de dientes superiores. Por ejemplo, en el caso de la T y la D. Tarde. ¿Qué más? Tenemos los alveolares. Los alveolares se producen cuando ponemos la lengua sobre la raíz de los dientes superiores. La lengua sobre la raíz, es decir, sobre la parte de arriba de los dientes superiores. Así se forma la S, la L, la R, la R y la N. Por ejemplo, en el caso de sala o rana. Después está el palatal, que se produce cuando se juntan la lengua y el paladar. Y este es el caso de los fonemas que vemos aquí. Y hay algunas palabras que nos pueden dar una mejor comprensión de esto, como por ejemplo, chuyo, ñ, yoga. Y finalmente tenemos los velares. Son los que se forman con la lengua y el velo del paladar. Y es el caso de estos fonemas de aquí, que podemos apreciar mejor con las palabras kilo, gato y juez o jaguar. Ahora, seguimos con los fonemas consonánticos, pero en este caso vamos a ver cómo se clasifican según el modo de articulación. Y aquí tenemos los oclusivos. Al articularlos se da un cierre total y momentáneo. Y esto se produce en estos fonemas de aquí que estoy señalando. Y podemos apreciarlos mejor en las palabras, por ejemplo, bodega o picante. Luego tenemos a los fricativos. Aquí el aire pasa rozando un estrechamiento. Es decir, que la boca se cierra, se entrecierra y puede haber un paso de aire hacia afuera, no como en el oclusivo que no hay pase de aire hacia afuera. Estos fonemas de aquí abajo son fricativos y podemos apreciarlos en las palabras yeso, faja, zapato. Entonces hay un pase de aire hacia afuera, aunque no es total, sino parcial. Luego tenemos a los africados. En ellos se produce una oclusión, es decir, un cierre y luego una fricación, es decir, pasa un poco de aire, como en el caso del fonema de aquí, que podemos apreciar en la palabra chocolate. Ch. Primero cierra y luego pasa un poco el aire. Chocolate, chullo. Luego tenemos los laterales. Aquí el aire pasa rozando los lados de la cavidad bucal, no pasa por en medio, sino por los lados. Ese es el caso de estos fonemas de aquí. Y ahí tenemos, por ejemplo, la palabra lame. Después están los vibrantes.
En este caso, el aire hace vibrar la punta de la lengua al pasar. Y es el caso de la R y la R, ¿sí? Por ejemplo, oro, rata. Y finalmente tenemos a los nasales. En los nasales, parte del aire sale por la cavidad nasal. Por ejemplo, estos de aquí. Y lo podemos apreciar en la palabra mañana. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Seguimos con los consonánticos. Ahora vamos a ver según la acción de las cuerdas vocales. Según la acción de las cuerdas vocales tenemos a los sordos, en los que no vibran las cuerdas vocales, y son estos de aquí. Patata, casa, chullo, ¿sí? No vibran las cuerdas vocales cuando los pronunciamos. Y tenemos a los sonoros, en los que sí vibran las cuerdas vocales. Y son estos de acá, por ejemplo. Luego, según fonemas nasales u orales, tenemos a los nasales en los que una parte del aire pasa por la cavidad nasal, como ya habíamos dicho, en el caso de estos fonemas, y el ejemplo sería mañana. Y en los orales, todo el aire pasa por la boca, que son todos los demás que no son estos tres que hemos visto. Ahora vamos a los vocálicos, es decir, a los sonidos de las vocales, los fonemas vocálicos. Según la localización del punto de articulación, los fonemas vocálicos pueden ser anteriores, es decir, producimos este fonema con la parte de adelante de la cavidad vocal, como por ejemplo la E y la I. Cuando pronuncian esos sonidos, se van a dar cuenta que sienten el sonido en la parte de adelante de la boca. Tenemos a los centrales, como por ejemplo la A. Si lo pronuncian, van a sentir el sonido en medio de la cavidad vocal. Y las vocales posteriores, que van a sentir en la parte de atrás de la cavidad vocal, como la O y la U. Prueben decir esos sonidos y se van a dar cuenta de lo que me estoy refiriendo. El sonido se siente en un punto particular de la cavidad vocal. Y según el modo de articulación, se pueden dividir en vocales abiertas, como la A, porque abres toda la boca cuando dices A, en vocales semiabiertas, como la E o la O, en donde no tienes que abrir toda la boca para poder pronunciarlos, o vocales cerradas, como la I o la U, en donde la boca se abre muy poquito. Y eso es todo por el día de hoy. Recuerden que te lo explico. Bien, chicos, a ver un segundito, voy a conectar mi batería. Y volvemos con el PPT. Explico es un canal para aprender. Volvemos ahora al material. Bien, entonces como acaban de observar en el video, las consonantes pues se pueden distinguir según estos criterios. El punto de articulación, ¿no? El modo de articulación y la resonancia de las cuerdas vocálicas. A diferencia de las vocales, porque las vocales emplean otros criterios, ¿no? El desplazamiento horizontal de la lengua. Tenemos 3 criterios: anterior, central y posterior, y según la altura de la lengua, ¿no? Tenemos las altas, las medias y la baja. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de las vocales, ¿no? Vamos a caracterizarlas principalmente por estos rasgos, ¿no? Entonces, denominaremos, evidentemente, una vocal, ¿no? Una vocal
La I, por ejemplo, la denominaremos pues vocal anterior alta. La U posterior alta. La E anterior media. La O posterior media. Y la A central baja. Como has visto también en el video, has escuchado, las vocales también se pueden diferenciar según la apertura o no de la cavidad oral. Tenemos las vocales abiertas y las vocales cerradas. ¿Cuáles son las vocales abiertas o semiabiertas? Abiertas. La A, la E y la O. ¿Y cuáles son las vocales cerradas? La I y la U. ¿Ok? También ese es otro criterio de clasificación. Muy bien, entonces entre las vocales y las consonantes existen buena serie de rasgos diferentes, ¿no? Las consonantes, como has visto, presentan un obstáculo en la salida del aire. Ese obstáculo puede ser total, como lo son las oclusivas, o puede ser parcial, ¿no? O sea, hay salida del aire, ¿no? Ahora, las consonantes presentan ruido audible. ¿Eso qué significa, no? Que son aquellos sonidos que siempre vienen acompañados de una perturbación, ¿no? Fonológica. Y la perturbación fonológica o el sonido fonológico que los acompaña siempre es una vocal. Por eso se dice que también son el margen de una sílaba, ¿no? Son elementos que acompañan al núcleo de una sílaba, que es la vocal. Y bueno, las consonantes, según la vibración, se pueden distinguir entre sordas y sonoras. A diferencia de las vocales, ¿no? Las vocales son aquellas que siempre van a presentar salida libre del aire, todas las 5. Ya no presentan ruido audible, ya que estas pues se notan de manera independiente de otros sonidos y presentan, por lo tanto, la característica fundamental de ser el elemento importante en una sílaba, ¿no? Son un núcleo silábico y a la vez son sonoras, ¿no? Son siempre sonidos que van a presentar pues un movimiento articulatorio. A ver, chicos, aquí tenemos un pequeño ejercicio, ¿ya? Para analizar la palabra máquina. A ver, chicos, la palabra máquina presenta 3 consonantes, ¿verdad? ¿Cuáles son esas consonantes? La M, la K y la L, ¿no? Presenta esas 3 consonantes. Muy bien, ¿de qué modo de articulación son estas 3 consonantes? A ver, escríbanme a través del chat. Sí. ¿Se me Ya, escucha bien, chicos. Miss? Sí, te escucho. No. Ajá, sí te escucho. Dime. Buenos días, Miss. ¿Se me escucha bien? Sí, sí te escucho. Y antes la primera sería la M, que es nasal.
La segunda sería la Q, que si no me equivoco es oclusivo. Y después sería la N, que también es nasal, igual que la M. Ujú, Correcto, eso. correcto. Exacto. Ya. Entonces, la respuesta sería la letra D. Ujú. Muy bien. A ver, identifica ahora la alternativa en la cual se cumple la función distintiva entre consonantes alveolares. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta número 2? ¿Qué opinan, chicos? ¿Dónde se cumpliría la función distintiva entre consonantes alveolares? En la letra C, me dice Karina. A ver, entre la palabra coro y cono. Entre la R y la N, ¿verdad? Porque estos dos fonemas tienen ese rasgo. Claro, ¿por qué has descartado rápidamente la letra A? Porque se daba entre una G, que es velar, y una ñ, que es palatal, ¿no? Son dos fonemas distintos, ¿no? Son velar y palatal, ¿no? Tienen diferente punto. Entre la palabra mina y tina, la diferencia está entre la M y la T, ¿no? La M, que es un fonema bilabial, ¿no? En tanto que la T es un fonema dental. Entre todo y codo, ¿no? La T, que es un fonema dental, y la K, que es un fonema velar, ¿no? Por eso tienen diferentes puntos de articulación. Esa es la diferencia entre estos fonemas. Por eso la clave estaba por aquí. Bien, chicos, ahora pasamos a el siguiente punto. Vamos a hablar acerca de los fonemas suprasegmentales. Ya, a ver, acá lo tenemos. Bien, los fonemas suprasegmentales son aquellos que se van a realizar de manera simultánea, de manera conjunta, con los segmentales, ¿ok? No pueden aparecer solos, son dependientes de los sonidos consonánticos y vocálicos, ¿ya? Por eso se dan de manera secuencial, ¿no? A las vocales y las consonantes. Ahora, estos fonemas se pueden clasificar en dos tipos. Tenemos el acento y el tono, ¿ok? En la lengua castellana, el acento y el tono pueden cumplir función distintiva, ¿no? Se utilizan también en algunos casos para marcar la diferencia de significado. Pueden aparecer a nivel de palabra, a nivel de frase y también a nivel de oración. Entonces, para empezar, tenemos el acento, ¿no? El acento es un rasgo prosódico, es un rasgo articulatorio, ¿no? Que se asocia con la intensidad que presenta una palabra, ¿no? Particularmente una sílaba de una palabra. Cuando tú identificas una palabra en la lengua castellana,
no solamente lo asocias al significado, sino que también aprendes la pronunciación de esta. Entonces, cuando tú pronuncias una palabra, estás acentuando. ¿Ok? Siempre acentuamos. Especialmente las palabras polisilábicas, ¿no? Por ejemplo, la palabra canastilla. Tú ubicas la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿No? En la penúltima sílaba. Vamos a ver. Acá, ¿no? Acá. Tú no dices canastilla, tampoco dices canastilla, ¿no? No la pronunciamos de otra manera. El acento siempre recurre en un mismo lugar. Igual ocurre con la palabra espectáculo, ¿no? Espectáculo, el acento siempre tiene que recaer sobre la sílaba ta para que esté asociada a un significado. Si tú pronuncias espectáculo o espectáculo, no tiene ningún valor semántico. No existe la palabra espectáculo. Igual que la palabra observador, ¿no? El acento lo ubicas en la última sílaba. No dices observador o tampoco pronuncias observador, ¿verdad? El acento está siempre de manera permanente en la última sílaba, ¿no? Entonces, las palabras en la lengua castellana, pues, se acentúan, todas las palabras se acentúan, todas las palabras polisilábicas, bueno, ni qué a decir de los monosílabos, ¿no? Pero no todos pueden cumplir la función distintiva. La función distintiva por el acento solamente ocurre cuando tú tienes palabras que se pronuncian igual, ¿no? Se escriben igual, pero se pueden pronunciar de diferente manera, como es el caso de la palabra sábana, ¿no? Yo esa palabra polisilábica, porque tiene tres sílabas, se pueden pronunciar de dos maneras, ¿no? Sábana, el acento está en la primera sílaba. Sabana está en la penúltima sílaba. ¿Ok? Entonces, el acento en el castellano a veces se puede mover y generar un cambio de significado. Cuando eso ocurre, entonces recuerda, si yo puedo una sola palabra pronunciarla de diferente manera, entonces allí se cumplirá la función distintiva. ¿Ok? Y si la palabra, bueno, no genera este efecto, ya no habrá función distintiva. Como es el caso de la palabra maníaco, ¿no? Yo puedo pronunciar maníaco o maníaco y sea de una manera o sea de otra, el significado sigue siendo el mismo. No varía. ¿Ok? No varía. Entonces, ahí no hay función distintiva, solamente hay un cambio en la pronunciación. ¿De acuerdo, chicos? Bien. No sé si por acá tengan alguna pregunta, duda, consulta. Igual la palabra fútbol, ¿no? Yo la palabra fútbol puedo pronunciarla fútbol o fútbol, cualquiera de las dos. Pero ese cambio de pronunciación no genera ningún efecto semántico, ¿no? Ambas significan lo mismo. ¿Ya? Ambas significan lo mismo. Muy bien. El otro rasgo suprasegmental es el tono, ¿no? El tono o la entonación. Bien, el tono es aquel rasgo que se da con la vibración que presentan las cuerdas vocálicas, ya con la frecuencia que se utiliza para diferenciar significados.
¿no? Entonces, cuando uno habla, cuando uno articula una palabra o una oración, especialmente las oraciones, ya, la frecuencia puede ser alta o puede ser baja, ¿ok? Entonces, el tono es un rasgo suprasegmental que va a tener que aparecer siempre en una oración. Por ejemplo, ¿no? María dañaba la madera. Entonces, aquí yo veo que los tonos iniciales van tomando forma, pero el último segmento baja. En la lengua castellana el final es importante, ¿no? Si el tono es descendente, ¿no? Se habla de una oración enunciativa, se habla de una afirmación. En cambio, si la oración fuese María dañaba la madera, si el tono sube, ahí tenemos una pregunta, ¿ok? Entonces, en algunos casos, esta función distintiva puede cumplir, ¿no?, la función de diferenciar significados, ¿ok? Entonces, en inflexiones de voz, ¿no? En las inflexiones de voz, la parte final es la importante, es la distintiva, es la significativa. Ahora, la entonación es un conjunto de tonos, ¿ya? No es lo mismo que el tono. La entonación prácticamente es el todo, ¿no? La entonación prácticamente es el conjunto de tonos, ¿no? El conjunto de tonos ascendente o descendente, que tiene que ver en cómo pronunciamos, ¿no? Tiene que ver un poco, bueno, nosotros más lo conocemos como pronunciación, es la manera como tú pronuncias una palabra, una frase o una oración, ¿ya? Es la manera como lo pronuncias. Y esa inflexión puede ser, pues, ascendente, descendente, horizontal, ¿ya? Y en algunos casos, pues, esa entonación final, como ya les dije, puede marcar la diferencia de los significados. Ahora, tenemos tres tipos de tonos, ¿no? El tono descendente, el tono ascendente y el tono horizontal. El tono descendente tú lo vas a percibir en diferentes tipos de oraciones. Oraciones enunciativas, como vive muy lejos. Oraciones exclamativas, en donde están pues evidentemente los signos de exclamación, qué bella eres, y en preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? ¿No? Esa es una pregunta que está encabezada por un pronombre interrogativo, la palabra cuántos. Entonces, todas ellas, su tono final es descendente. Ahora, el tono ascendente es aquel que utilizamos, ¿no?, con la finalidad de formular preguntas. ¿Ya? Por eso se dice que aparecen únicamente en una sola clase de oración. En una oración interrogativa, no, directa, ¿ya? Directa. Entonces, ¿entendiste la explicación? Esa es la pregunta, ¿no? Si yo recurro a la pregunta, ¿no es cierto? Recurro a la pregunta, es porque estoy buscando información de parte del receptor, ¿ok? Estoy buscando información de parte del receptor.
Y las oraciones que presentan entonación horizontal, son aquellas que se caracterizan porque el tono final ni sube ni baja, se queda suspendido. Y particularmente lo van a notar ustedes en oraciones que finalicen con puntos suspensivos, ¿no? Camarón que se duerme, ¿no? O 5 por 3 es. 5 por 3 es. Ahí tenemos la diferencia. ¿Ok, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, profesora. Ok, linda. Bien, entonces pasamos a la siguiente lámina. Vamos a hablar ahora de la sílaba, ¿no? Bien, la sílaba es una unidad de la palabra, ¿ya? Es una unidad mínima, como dice, una unidad mínima de pronunciación, es la manera como pronuncias mínimamente una palabra, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos pan. La palabra pan, ¿no es cierto? La palabra pan es una palabra que está conformada únicamente por una sílaba, ¿no? Por la consonante P, la vocal A y la consonante M. Entonces, si una palabra tiene únicamente una sílaba, tú la vas a llamar palabra monosilábica. ¿Ok? Un monosílabo. Pero si una palabra tiene más de una sílaba, le vas a decir polisilábica. ¿Ok? Así que para eso tenemos que contar. Ahora, el elemento importante en toda sílaba es la vocal. Siempre. ¿Ya? Esa vocal va a constituir el núcleo silábico. A él también le puedes llamar cima, ¿ok? La cima. A veces puede estar conformada por una vocal, como la A en este ejemplo, o puede estar conformado por un grupo, ¿no? Puede haber 2 vocales cuando es un diptongo, o puede haber 3 vocales cuando es un triptongo. A su vez, puede aparecer acompañado de consonantes, ¿no? Y yo digo puede porque no es obligatorio. Lo obligatorio, lo indispensable en una sola sílaba es la vocal. Si hay consonantes que están antes, le dirás margen silábico anterior, margen silábico prenuclear, o también le dirás ataque. Puede ser una, pueden ser 2 consonantes. Y también puede haber una consonante después, ¿no? Sería un margen silábico posterior, postnuclear, o sería una coda, ¿ya? Esta también puede estar conformada por una o a veces hasta por 2. ¿De acuerdo, chicos? A ver, no estoy segura, pero no sé si tienen ustedes un pequeño receso o break en este momento. Confírmenme, por favor, chicos, para poder pausar. Si no, continuamos. Sí, profesora, sí hay receso. Ok. ¿Cuánto tiempo es su receso, chicos? Hasta las 10:05. 10:05. Ok, entonces vayan al receso y luego volvemos con la siguiente parte.